Buenas tardes, Lisandro. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Puede ser presente. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna consulta de esta semana o Sí, te no hay un gustaría que proyecto. desarrollemos las preguntas? Sí, quería volver a desarrollar preguntas para reforzar un poco la memoria. Ya, ok, está bien. Vamos a ir reforzando entonces este tema de la semana 11 correspondiente a la frase verbal. A ver, puedes observar la pantalla, ¿no? Sí, profesora. Bien. Referente a la frase verbal, esta se va a definir como una unidad sintáctica, al igual que la frase nominal, que cumple una función en la oración. El núcleo de la frase verbal va a ser siempre el verbo, ¿no? El verbo es el elemento más importante en esta construcción. Puede estar en su forma simple o a través de una perífrasis verbal, ¿no? Que es una forma compuesta en la que se necesita verbo auxiliar y también el verbo principal. En ocasiones pueden unirse estas dos clases de verbos con algún enlace como preposición o conjunción. Las clases de frase verbal son dos. Una es llamada atributiva y tiene una condición. El verbo que vamos a encontrar es clasificado como un verbo copulativo. Los verbos copulativos son tres principales: ser, estar, parecer. Después de estos verbos copulativos, puede haber un complemento atributo. El complemento atributo que podemos encontrar se puede manifestar de dos maneras, ¿no? Nosotros hemos aprendido dos formas de reconocer al atributo. Uno se puede dar como frase nominal, como FN, y otro puede ser como una frase adjetiva o un adjetivo. Entonces, este atributo se puede reconocer de dos formas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, tenemos los alumnos son muy respetuosos. Yo encuentro que en este caso el verbo son es un verbo copulativo. Y lo que sigue es una, por ejemplo, frase adjetiva cuyo núcleo es el adjetivo respetuoso. Por lo tanto, esto actúa como un complemento atributo. En el segundo caso dice, Aurora ha sido alumna sanmarquina. El verbo es una perífrasis verbal, una forma compuesta por un verbo auxiliar, el verbo haber, más el participio, una forma no personal de los verbos, en terminación ido, que es el participio, ¿no? Lo que hay después que complementa al verbo es una, por ejemplo, frase nominal. Alumna sanmarquina. Este es el atributo. Entonces se cumple esta condición. Repito, cuando encontramos en una oración cuyo núcleo sea el verbo en este caso copulativo, reconozco a mi frase verbal. Todo eso es mi frase verbal. Si el verbo es copulativo, lo que hay después y complementa al verbo y al sujeto va a ser llamado complemento atributo, un complemento exclusivo de estas construcciones. El atributo no se encuentra en otra frase.
En cambio, si la frase verbal es llamada predicativa, el núcleo va a ser el verbo predicativo, que es igual a decir verbo no copulativo. Es igual a decir es un verbo no copulativo. ¿Ya? Puede tener diferentes complementos, distintos complementos, menos al atributo, porque este es exclusivo de la frase anterior. Podemos hallar al complemento directo, al objeto directo, indirecto, al circunstancial, al complemento agente o predicativo. Pero tengo que reconocer a los verbos. Susana confecciona blusas y pantalones. ¿Quién confecciona esto? Pues Susana. Esta es mi frase nominal en función de sujeto y mi verbo es el verbo confecciona, que es el núcleo de toda esta frase verbal. Confeccionar es un verbo predicativo o no copulativo. Por lo tanto, me permite encontrar a distintos complementos. Por ejemplo, que encontró, dice que encontró blusas y pantalones. Entonces, todo esto cumple una función. Su función es ser un objeto directo, ¿no? Es un objeto directo. Lo que hemos encontrado, ¿no? Un OD. La acción del verbo recae sobre esto. Entonces, esa es la función. En el otro caso dice, Andrés llegó triste a su casa. Sujeto Andrés. Frase nominal en función de sujeto. Llegó es un verbo no copulativo o verbo predicativo. Y yo le pregunto, ¿cómo llegó Andrés? ¿De qué forma llegó Andrés? Esa respuesta me dice que es triste, llegó triste, Andrés triste. Ese es un complemento al que llamamos predicativo. Es un complemento predicativo. ¿Eh? Entonces, el anterior era un objeto directo. Pero acá yo encuentro a un predicativo y ¿a dónde llegó? A su casa. Es otro complemento. El complemento que encontramos es un complemento circunstancial de lugar, ¿no? Entonces el verbo me permite hallar diferentes complementos menos al atributo. En el otro caso, mis amigos fueron examinados por el médico. ¿Quiénes fueron examinados? Hablo de los amigos. El verbo es una perífrasis verbal, es decir, está formado por un verbo auxiliar, el verbo ser, más el participio del verbo examinar. Cuando ustedes encuentran una perífrasis, siempre tienen que fijarse en la última palabra. Por ejemplo, examinados. Igual que acá fue sido. Entonces, examinar es un verbo predicativo. Entonces, la frase era predicativa por eso. Preguntaría, ¿por quién fueron examinados? Entonces respondo, por el médico. Esa respuesta sería mi complemento agente. El agente sería esa idea subrayada. ¿Mm? Entonces, lo que estamos es analizando las frases verbales, que en la oración una frase verbal atributiva será el predicado, por ejemplo, nominal. El soporte entonces del predicado nominal es la frase verbal predicativa, perdón, atributiva.
Y en el caso de la predicativa, sería el predicado verbal. Esas son las bases entonces. A ver, chicos, hasta ahí se entendió un poco lo del el inicio de esta semana con las frases verbales. El reconocimiento de esta unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo. Dependiendo del tipo de verbo, vamos a clasificar en atributiva y en predicativa. Entonces vamos a ver la primera pregunta. La segunda pregunta vamos a responder. Vamos a, chicos, observar y aplicar lo que se les ha explicado. A ver, chicos, ¿qué marcaron ustedes en la pregunta 2? Pueden anotarlo en el chat. Andrea, la letra C. Vamos a ver entonces si es la letra C. Dice, la frase verbal es de dos clases, atributiva y predicativa. La primera presenta como núcleo un verbo copulativo, el cual debe ir acompañado de complemento atributo. El segundo, un verbo predicativo y complementos. Tomando en cuenta esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son atributivas. Se me piden frases verbales atributivas. Tengo que reconocer a los verbos. A ver, dice, esta cocina fue reparada por el técnico. Aquí yo encuentro el verbo fue que proviene del verbo ser. Pero cuando el verbo ser está unido a un
llamado participio, todo esto forma una unidad. Fue reparado, está reparado, fue reparado, es reparado, será reparado. Ese es un verbo auxiliar ser más un participio. Esta es una perífrasis verbal. ¿Qué es lo que tengo que hacer para determinar si la frase es atributiva o no? Pues fijarme en la última palabra. Entonces siempre les digo, pónganle una señal, un visto, le digo, ¿no? Un puntito al último elemento. El último es el que actúa como verbo principal en una perífrasis. Reparar, que es el participio, el verbo, no es un verbo copulativo. Quiere decir entonces que esta frase cuyo núcleo va a tener a un verbo predicativo o no copulativo, pues va a admitir diferentes complementos menos al atributo. Así que esta no era. La cocina fue reparada ¿por quién? Por el técnico. Aquí yo voy a encontrar a un complemento agente, por ejemplo. Entonces, esta es una perífrasis verbal, pero formado por un verbo no copulativo. Número 2. Has debido ser el moderador del evento. Aquí encuentro otra perífrasis. Haber se une a un participio, pero este participio indica obligación y se une a un infinitivo. Es una perífrasis amplia. Verbo auxiliar, haber, más un participio. Esa es una combinación. Pero recuerden que si el verbo es el verbo deber, deber es auxiliar siempre y cuando se una a un verbo en infinitivo, como ser. Expresa una obligación. Debe trabajar, debe estudiar, debe responder. Es una obligación el verbo deber cuando actúa como auxiliar. Estas son perífrasis. ¿Qué hago cuando tengo una perífrasis? Me fijo en la última palabra. Y la última es ser. Y ser es copulativo. Quiere decir que puedo encontrar a un complemento agente. ¿Qué debe ser? Dice, el moderador del evento. Esto que estoy subrayando es un complemento atributo. ¿Qué debió ser? El moderador del evento es una frase nominal que funciona como un atributo. Entonces, esta era una de esas atributivas. 3. Mis amigos han estado muy contentos. Recuerden que verbo auxiliar haber se une a un participio de cualquier verbo. Entonces, el verbo sería han estado. Haber más el participio del verbo estar. ¿Han estado qué? Muy contentos. Entonces, desde el primer momento vemos que el verbo estar es un verbo copulativo. ¿No es cierto? Ser, estar y parecer. Admiten un atributo. Muy contentos es un atributo. A través del adjetivo contentos. Entonces, esta era también la opción, ¿no? 2, 3. Seguimos. Ellos han sido felicitados por el gerente.
En la perífrasis se alarga el verbo haber, se une al verbo ser, pero ser puede ser auxiliar si se une a otro participio. ¿Qué hago? Me fijo en la última palabra y la última no es copulativo. Esta es una frase atributiva, predicativa, perdón, predicativa. Por el gerente es tu agente, ¿no? Han sido felicitados por él. Entonces acá ya tengo una forma pasiva. Así como acá fue reparada, es el mismo caso de han sido felicitados. Solo que la perífrasis se alarga. Han sido, son felicitados. Se agrega un auxiliar. ¿Por qué? Porque el segundo, este de acá, es ser. Y se sigue encadenando. A ver. Queda la última oración. Siempre se fijan en la última palabra, ¿ya? Felicitar es no copulativo. Su sobrino es integrante del coro infantil. El verbo están presentes, copulativo. Integrante del coro infantil es tu atributo. Ya. Entonces tengo que en la 2, el verbo, repito, copulativo era ser. En la 3, han estado y estar es copulativo. Y en la última es. Respuesta, la letra C, ¿no? Siempre va a admitir, ahí están los colores para diferenciar las atributivas, van a ser las verdes, para que ustedes puedan revisar. A ver, Andrea dice, profesor, entonces en la perífrasis verbal solo me fijo en el último verbo. Así es. Siempre el último es el verbo principal. Todo lo que estén antes de ese elemento van a ser verbos auxiliares. Por eso que aquí en la 4 yo tenía un verbo auxiliar, haber, más el segundo auxiliar, el participio, era del verbo ser, participio ser. Y a ese participio se le une otro participio del verbo felicitar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llegas al último elemento en una perífrasis, voy a borrar acá para cambiar el color. Esos son verbos principales. Entonces, el último en una perífrasis es el verbo principal. Todos los últimos son los verbos principales, ¿no? Todo esto es verbo principal.
Todo lo que es rojo, verbo principal. Así es como queda, ¿no? Solo el último elemento de cualquier verbo es el verbo principal. Todos los anteriores se convierten en auxiliar. Acá hay un auxiliar más un principal, un auxiliar más un principal. Pero en el tercer caso hay dos auxiliares. El primero es saber, el primer auxiliar, y el segundo es ser. Bien. Creo que ya se entendió, ¿no? Para la segunda pregunta. Ahora vamos a fijarnos, aprovechando lo de la perífrasis verbal, para que lo puedan identificar aquí. En algunos casos va a haber y en otros no. A ver, lean la primera oración, la primera pregunta. A ver, Lisandro, ¿qué me decías? Profesor, entonces es predictivo porque predicativo dirás, porque se refiere a otra persona, por ejemplo, no contó ni el gerente en 3 ni el técnico en la 1. A ver, claro, estos son complementos. Estos son complementos. En esta frase, por ejemplo, en la primera es una frase predicativa. Por el técnico es un complemento llamado agente. ¿Por quién fue a reparar la cocina? Por el técnico, es un agente. En el segundo caso, como la frase es atributiva, el moderador del evento es un complemento atributo, porque es exclusivo de esas frases. En la tercera también, muy contentos, es un atributo, solo que se ha formado por una frase adjetiva. En la cuarta, la frase verbal es predicativa porque hemos encontrado que felicitar es un verbo no copulativo. Por el gerente es tu complemento agente. Y en la última, integrante del coro infantil es tu complemento atributo. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo está en presente el verbo ser. ¿Sí? Esta es una frase nominal en función de complemento atributo. ¿Ya? No se ha subrayado los complementos. Solamente se han subrayado los verbos y los verdes son verbos copulativos. Por acá puedo poner verbo copulativo, que es la característica para que la frase sea atributiva. ¿Ya? Ahora sí, mejor. Lisandro, ¿se entendió ahora sí? Ya, perfecto. Entonces les pedí en la primera que puedan ustedes identificar la letra D, me dice Andrea. A ver, veamos si es la D.
La frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo o perífrasis verbal y cumple la función de predicado de la oración. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados. David, tienes que redactar el resumen del capítulo 2 de este libro. Aquí sí hay una perífrasis verbal. El verbo tener va a actuar como un verbo auxiliar siempre y cuando se una a la conjunción que más un verbo que se encuentre o verboide en infinitivo. Los infinitivos terminan en ar, ir, ¿no? Entonces, todo esto forma una unidad. Repito, el verbo auxiliar, tener, ¿no? Verbo auxiliar, tener, más que, más un infinitivo. Forma una perífrasis. Siempre forma una perífrasis. A ver, en la segunda. Los alumnos han debido presentar ayer el segundo cuestionario. Ya hemos dicho que el verbo auxiliar es saber cuando se une algún participio, ¿no es cierto? Como han debido. Pero cuando el verbo es deber, nosotros sabemos que el verbo también va a ser un verbo auxiliar deber y este se une a un infinitivo. Forma una perífrasis, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que la perífrasis no era solamente han debido, sino han debido presentar hasta allí, porque deber, que era el verbo siguiente después del auxiliar, se convierte en un auxiliar cuando se une a otro infinitivo. ¿Ves? Entonces se encadena, la perífrasis se encadena, así que esta no era, no estaban bien subrayadas. Número 3. Mis compañeros de aula se echaron a reír del chiste. Echarse a reír. Acá también forma una perífrasis, ¿no? Echarse a reír. El se complementa, es parte de, ¿no? Pero la perífrasis también incluye a la forma infinitiva. A la forma infinitiva. Entonces, no solamente es echar, ¿no? Hecho algo, sí. Pero cuando está como parte de la perífrasis, tiene que encadenarse con la preposición a más un infinitivo. ¿Ya? Entonces, descartado. 4. Ese joven, mi vecino, se puso a silbar una tonada en la esquina. Se puso a silbar. Entonces aquí encuentro otra perífrasis, ¿no? Que es correcto. Se puso a silbar. Entonces, el verbo poner más una preposición más un infinitivo también forma una perífrasis. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cuál nos quedaba? Letra D, ¿no? 1 y 4. ¿Quién me dijo que era 1 y 4? Andrea. Muy bien, Andrea. Las demás descartadas por las mismas opciones. Ya vamos aprendiendo algunas perífrasis. A ver, chicos, la pregunta número 3, antes de continuar con los verbos.
Andrea, la letra D. A ver. La frase atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo seguido de un atributo. La frase verbal predicativa, en cambio, tiene un verbo predicativo como un núcleo y puede llevar complementos. Según ello, en los enunciados. Elena ha estado tejiendo una chompa. A ver, en esta oración, la frase verbal obviamente encabeza desde el verbo y el verbo es una perífrasis verbal. El verbo haber se une al participio del verbo estar, pero el verbo estar forma una perífrasis cuando se une a un gerundio. Es decir, es también un verbo auxiliar el verbo estar cuando se une con un gerundio. Los gerundios terminan en ando, en, como en este caso, ¿no? El verbo haber más el participio de estar. Pero estar se une a un gerundio. Así que había perífrasis allí, ¿no? ¿Qué hago cuando tengo una perífrasis? Me fijo en la última palabra. Y la última palabra es tejer. Le pongo el punto para acordarme o un visto. Tejer es un verbo no copulativo, es decir, un verbo predicativo. Por lo tanto, admite diferentes complementos. ¿Qué ha tejido una chompa? Este es el objeto directo. La frase era predicativa. Entonces podía ser la A, la D o la E, ¿no? Seguimos leyendo. Tu primo parece jugador de ajedrez. El verbo parecer. El verbo parecer es un verbo copulativo, siempre y cuando permita hallar a un complemento atributo. Y si lo hay, buen jugador de ajedrez es un atributo, ¿no? Entonces, era una frase atributiva. Podría ser la A o la D. Ya descarto la E. Tercera. Esta habitación va a estar vacía. Esta habitación va a estar vacía. Entonces, tengo el verbo ir, se une a una preposición más un infinitivo. Pero el infinitivo, obviamente, es el que está encabezando en la perífrasis la clase. Y estar es copulativo. Vacía se convierte en un complemento atributo. Entonces, mi frase era atributiva. Me quedo con la letra D porque la anterior decía predicativa. ¿Mm? ¿Listo? ¿Ya? ¿Se está entendiendo entonces la clase de frase, ¿no? Cómo reconocer estas formas. Vamos a ver si hay otra pregunta. Ya. Vamos entonces ahora
a ver las clases de verbos. Habíamos trabajado esto. Veamos al verbo. Recordemos que el verbo es una categoría también lexical que va a denotar una acción, un movimiento, un estado. Hoy el núcleo de las frases verbales. Núcleo del predicado en oración. Esta categoría gramatical es variable, es decir, hay flexión en la conjugación. Entonces podemos tener dentro de sus indicadores a la persona, al número, el tiempo, el modo, al aspecto, ¿no? Dentro de las clases entonces de verbos, vamos a encontrar, de acuerdo a estas 4 formas, 4 criterios. Vamos a ver uno de los que hemos estado trabajando es según la clase de frase verbal. Los verbos se pueden clasificar en copulativos y en predicativos. Recordemos que los predicativos es igual a decir no copulativo. Es un no copulativo. Los copulativos en la frase verbal se ubican en las frases verbales atributivas. Serían 3, ser, estar y parecer, ¿no? Todos los demás son verbos predicativos. Estos a su vez se van a subclasificar de 3 formas. Tenemos a los verbos llamados transitivos. En la clase de verbos voy a encontrar que los transitivos permiten que la acción recaiga sobre un objeto, sobre un ser animado. Además, sabemos bien que nosotros cuando reconocemos estos verbos, voy a hallar al objeto directo, ¿no? Indirecto también. Entonces, si yo tengo el verbo entregar es un verbo predicativo transitivo. Yo entrego algo. Entonces, puedo entregar los documentos, puedo entregar el libro, puedo entregar de repente la, la libreta, ¿no? Siempre el verbo transitivo recae sobre algo. Lo puedo reemplazar, ese objeto directo lo puedo reemplazar por un pronombre. Si yo digo entregó los documentos, puedo reemplazar y decir que los entregó. O entregó el libro, lo entregó. O la libreta, la entregó. Esa es la forma en que puedo confirmar que el verbo sea transitivo. ¿Qué verbos son transitivos? Entregar, ver, donar, comprar, enviar. Son verbos transitivos. Los otros verbos serían verbos intransitivos, es decir, aquel verbo que no permite hallar al objeto directo, ¿no? Son verbos que permiten reconocer a los, por ejemplo, predicativos, a los circunstanciales, etc. Tenemos, por ejemplo, nacer, viajar, venir, llegar, ir. Son verbos intransitivos. No podemos reconocer al objeto. Yo puedo decir viajé con mi hermana al Cusco. ¿Con quién viajaste? Con tu hermana. Eso es un circunstancial, por ejemplo, de compañía, ¿no?
¿A dónde fuiste? A Cusco. Circunstancial del lugar. ¿Eh? Puede decir que diga que los niños llegaron felices. Entonces, ¿cómo llegaron los niños? Felices. Ese es un complemento predicativo. Entonces, el verbo me permite hallar a esos elementos. Después tenemos a los impersonales. Los impersonales tienen una característica. La característica del impersonal es que se va a hallar siempre en tercera persona del singular. Carece de un sujeto. Entonces yo puedo decir llover, nevar, garoar. Esos tres se refieren al fenómeno atmosférico. Entonces puedo decir llueve, llueve mucho. Y así como estoy en singular y en tercera persona, yo podría decir llueve, lloverá. Puedo convertir en una perífrasis. Ha llovido. ¿Ven? Siempre en singular. En cualquiera de sus formas, pero en singular. Es lo mismo que va a suceder también con el verbo haber. En singular. Yo puedo decir hay. Puedo decir habrá. Puedo decir hubo. Nunca en plural. ¿Mm? Hasta ahí, chicos, ¿se está entendiendo? A ver, vamos a resolver la pregunta 6 sobre esta primera parte. Va a correlacionar, aplicando lo que han escuchado. A ver, chicos, un minuto, unos minutos.
Bien, a ver chicos, ¿qué marcaron? Dice, en el español el verbo se clasifica de acuerdo con criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. Selecciona la alternativa que presenta la correlación adecuada entre los verbos de las siguientes oraciones y las clases a las que pertenece. A ver, dice, muchos viajaron a distintas ciudades. Muchos viajaron. Entonces aquí el verbo viajar me permite hallar al objeto directo. Viajo a diferentes lugares. ¿A dónde viajamos? A distintas ciudades. Es un verbo clasificado como intransitivo. Número 2. Había muchos regalos para los niños. El verbo haber siempre está en singular y en tercera persona cuando está solo o acompañado de algún verboide, como el caso del verbo haber. O sea, haber más haber forma perífrasis y por lo tanto es impersonal. Impersonal. Siempre singular y en tercera persona. Él colocó adornos en el árbol navideño. ¿Qué colocó él o ella? Pues adornos. Adornos es objeto directo. Los colocó. Y la última decía, estuvimos muy contentos en Navidad. Nosotros estuvimos como muy contentos. Aquí yo encuentro a un verbo, a un verbo copulativo. Ay, de nuevo se me manchó. Ya, colocó intransitivo, solamente me falta ese intransitivo. Y ahora sí. La respuesta en la pregunta 6 era la letra E. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está entendiendo este repaso de esta semana 11? Ok, estamos quedando. Edwin, Andrea, Víctor, Jair y Angelina. Bien, qué bueno, Víctor. Vamos a explicar ahora las siguientes clases de verbo. Según el lexema, el verbo puede ser clasificado como regular e irregular.
Cuando es regular, el lexema se mantiene en su forma, digamos, original. Va a ser invariable en su conjugación. Verbos como vender, comer, partir, trabajar, temer, son verbos regulares. Pero además de esos verbos tenemos tres paradigmas que son el verbo amar, temer, que sí se ha mencionado, partir, ¿no? Esos son los tres modelos. Solamente faltaba acá amar. ¿Mm? Amar, temer y partir. Son los modelos para los demás casos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo extraigo la raíz? Convirtiéndolo en infinitivo y subrayando lo que está antes de ar, antes de er, antes de ir. Ahí está su lexema. Soñar, este es su lexema. ¿Pero por qué va a ser irregular? Porque durante la conjugación va a ir cambiando. Por ejemplo, en la primera persona yo voy a decir yo sueño. Y si yo lo comparo con yo amo, las terminaciones son iguales. Pero ¿qué pasó? En amo mantiene su lexema igual como en su forma infinitiva. En cambio, al decir yo sueño, hay diferencia. Porque sueño no es igual a soño. ¿Ves? Entonces hay una diferencia. Eso sucede cuando son irregulares. Comenzar, yo voy a decir comienzo. Tener, tengo. Cambia, ¿no? Cambia su lexema. Dormir, duerme. Basta que haya un solo cambio para que sea considerado irregular. Según la conjugación. Según la conjugación, los verbos pueden ser no defectivos, que es la mayoría de los verbos, porque presenta una conjugación completa. Verbos como vestir, escribir, pelear, manejar. En el caso de los verbos no defectivos, presentan una conjugación completa. Vestir, escribir, pelear, manejar, comer. Entonces, defectivo tienen defectos. No se puede conjugar en todos los tiempos o con todas las personas gramaticales. Hay alguna parte que puede variar. Y después está, según la perífrasis verbal, los verbos pueden ser auxiliares si precede al verbo principal, como Sara está bordando un mantel. Aquí está bordando es la perífrasis, pero el verbo auxiliar es está, el primer elemento antes de llegar al último. En el segundo caso, aparece en infinitivo participio gerundio. Ha de lavar. Teresa fue felicitada. Úrsula está preparada. En todos los casos, vamos a encontrar perífrasis verbales al lado. Entonces, o encabezará los verbos auxiliares haber, o ser, o estar. Al lado de un infinitivo como lavar, participio felicitado. Y el gerundio solo está al lado del verbo estar. ¿Sí? También del verbo venir.
Ahora vamos a resolver las preguntas. Vamos a resolver la pregunta 7. A ver, chicos, resuelven la pregunta 7. Siete d Angelina, vamos a ver. Dice, una perífrasis verbal es la que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo de la frase verbal. En ella se encuentra el verbo auxiliar, presenta la información del morfema flexivo amalgama, y un verbo principal aparece en infinitivo, participio o en gerundio, que son los tres verboides, ¿no? De acuerdo con ello, seleccione la alternativa en la que se presenta una perífrasis verbal. En la primera, por ejemplo, tenemos los alumnos desean investigar el tema de la contaminación ambiental. Los alumnos desean.
Este es el verbo. Investigar, a pesar de que es un verboide que está al lado de este verbo, no forma una perífrasis. Más bien, a partir del infinitivo, puede dar inicio a las llamadas proposiciones subordinadas. Cuando el verboide no forma parte de la perífrasis, aparecen las oraciones compuestas. ¿Qué desean los alumnos? Pues investigar el tema de la contaminación ambiental. Esto es una proposición subordinada. El infinitivo no es parte del verbo, así que no hay perífrasis. 2. El dueño de esta bodega ha solicitado un crédito en el Banco Continental. El verbo es ha solicitado. Aquí hay un verbo auxiliar haber más el participio del verbo solicitar, lo cual entonces va a haber una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal. ¿Ya? 3. Los comerciantes informaron que realizarán la limpieza total del mercado. ¿Qué informaron los comerciantes? Le hago la pregunta únicamente al verbo principal. Informaron, pues, que realizarán la limpieza total en el mercado. Nuevamente encuentro un verbo principal y lo que está después, en paréntesis, se le llama proposición subordinada, que aparece iniciándose a través de este enlace, seguido del verbo realizarán, que es un verbo dependiente, pero que no es parte de la perífrasis. El hermano de Ofelia empezó a cantar un vals en la velada del sábado. Empezó. El verbo empezar es auxiliar si se une a una preposición más un infinitivo. Empezó a cantar. Cantar es tu verbo, tu último verbo, ¿no? Empezó a cantar un vals. Ya. También había una perífrasis. Y solo en la 2 y en la 4 habían perífrasis verbales. Y 2 y 4 está en la letra D. Muy bien. Muy bien, Angelina. ¿Los demás están resolviéndolo igual? Vamos a ver la pregunta 8 para trabajar la irregularidad o la regularidad del verbo. A ver, leamos la pregunta 8 para marcar la respuesta. Y ahí el punto 1, ¿cuál? ¿Lo de la frase o la primera pregunta? Yair, ¿la clase de frase o la primera pregunta? Ah, la pregunta anterior. ¿Vale? ¿De acá?
Ya, a ver, hay perífrasis verbales solo con algunos verbos auxiliares, ¿no? Hemos visto por acá abajo en la perífrasis el verbo haber es auxiliar, el verbo ser es auxiliar o el verbo estar, pero tiene que estar siempre en la combinación respectiva. Ser más participio, estar más gerundio, haber más preposición más infinitivo, forma perífrasis. Pero hay otras más, ¿no? Que hemos visto de ver más infinitivo. ¿Qué más? Tener más que más un infinitivo. El verbo ir más a más un infinitivo. El verbo estar más un gerundio. Estos son algunos verbos auxiliares. Los demás casos no deben de estar juntos, pues, ¿no? Por esa razón, en la pregunta 7, desean investigar no forma perífrasis, solo el verbo desea. En cambio, ha solicitado sí porque viene del verbo haber más un participio de cualquier verbo. Volver a empezar a esto. Núcleo, preposición más infinitivo. Otras perífrasis conocidas, el verbo ser más participio. A ver, chicos, vamos a realizar la pregunta 9. A ver, Yair, ¿qué me dices? ¿Cómo sé cuál es el verbo principal? Siempre es el segundo verbo. El verbo principal en una perífrasis siempre es el último elemento, Yair, siempre el último elemento, porque no solamente hay un auxiliar, puede haber más de un auxiliar. Si es que la perífrasis se extiende es porque se está encadenando justamente el auxiliar con el siguiente elemento. Así que el último es el verbo principal. ¿Mm? A ti. A ver si podemos resolver esa pregunta 9.
A ver, chicos, en la pregunta 9 dice, la frase verbal como unidad sintáctica tiene un núcleo, el cual puede estar constituido por un solo verbo o por una perífrasis verbal. Ya. De acuerdo con esta afirmación, lea los enunciados y marca la opción en la que el verbo principal de la perífrasis es intransitivo. Acá ya me condicionan que en la perífrasis me voy a fijar en la última palabra para determinar que este sea intransitivo. Vamos a ver entonces cuál es. Leonardo tiene que llegar temprano a la ceremonia. Aquí tengo el verbo tiene como auxiliar, que como enlace y llegar es el último elemento, ¿no? Esa es una perífrasis, tener más que más infinitivo. El último elemento es llegar. Y llegar es un verbo intransitivo, ¿no es cierto? Llego temprano, llego a ese lugar, a la ceremonia. Esta es una de las opciones. Entonces puedo poner un puntito para recordar que este es el último elemento. Llegar. Y llegar es intransitivo en la perífrasis verbal, ¿no? El dueño de esa tienda debe ofrecer más productos. Debe ofrecer. Otra perífrasis, el verbo auxiliar deber más un infinitivo. Entonces, ofrecer es el último elemento. ¿Qué voy a ofrecer? Productos. Lo debe ofrecer. Ofrecer es un verbo transitivo, así que no es tampoco la 2. A ver, veamos la oración 3. Los pobladores van a realizar una faena comunal. El verbo ir se une a una preposición más un infinitivo, formando una perífrasis, ¿no? El último elemento es realizar. Y realizar es un verbo transitivo. ¿Qué van a realizar? Una faena comunal. La van a realizar. ¿Eh? Entonces tampoco era. 4. Los primos de Juan suelen viajar a Trujillo. Aquí el verbo soler se une a un infinitivo formando una perífrasis.
Y el último elemento, viajar, es un verbo intransitivo. ¿Viajo a dónde? A Trujillo. ¿Por qué medio? En avión. Entonces, el verbo viajar, que era el último, es un verbo intransitivo en esa perífrasis. La respuesta 1 y 4 estaría en la letra D. ¿Mm? A ver qué marcaron. Angelina 9D. Correcto. Ya está. Hasta ahí, chicos, ¿están entendiendo? ¿Vieron cómo a veces nos pueden limitar, ¿no? Cuando me preguntan de esta manera, ¿no? Verbo principal, pero en una perífrasis. Será el último elemento. Y el último elemento debe ser intransitivo, me condicionaba. ¿Eh? Como lo hemos visto. Vamos a ver ahora la pregunta 8. Sobre los verbos regulares y irregulares. Recuerden que cuando hay un solo cambio es suficiente para determinar que sea irregular. Ocho c. A ver, dice. Cuando sufre un cambio o modificación en el lexema o en la desinencia durante su conjugación, el verbo es clasificado como irregular. Según esta aseveración, marca la opción que contiene verbos irregulares. El albañil midió el área de esta habitación. Cuando queremos entonces determinar la regularidad, lo volvemos en forma infinitiva. Medir era el verbo. El lexema es met, ¿no es cierto? Y comparando al lexema aquí hay un cambio, IE. Entonces este es irregular, ¿no? Era irregular. Pedían verbos irregulares. La segunda. Mis primos viajaron a ciudades del norte. El verbo viajar
es un verbo regular. Tengo mi lexema, viajar, y mantiene su misma raíz o lexema. Entonces aquí mantienen iguales. Su hermano durmió durante 10 horas. Aquí el verbo durmió tiene como lexema dur. En su forma de infinitivo, vemos que ha cambiado. Entonces, si hay diferencia, es porque son irregulares. ¿Ya? Así que 1 y 3 estamos viendo que hay irregularidad. Pedro nos comunicó una buena noticia. El verbo comunicar tiene su lexema. Hago lo mismo. Lo voy a extraer la terminación y me fijo que se quede igual. Entonces son regulares 2 y 4 y son irregulares 1 y 3. La letra C. Bien. Hemos resuelto varias. Vamos ahora, vamos a dejar el aspecto, el modo. Ya. Para trabajar el modo, les voy a compartir pueden usar la pantalla, ¿no, chicos? Del PPT. En esta parte quería presentarles que los verbos pueden clasificarse por sus formas verbales, personales y en no personales. Los no personales son llamados también verboides, que se encuentran en infinitivo, en participio y en gerundio. Pero veamos que la flexión del verbo va a permitir hallar estos indicadores, como por ejemplo en qué persona se encuentra el verbo. Entonces las personas hacen referencia a la primera, a la segunda y a la tercera. Si yo digo, por ejemplo, ellos caminaban mucho, el verbo en general, ahí está, caminaban, yo puedo determinar con qué persona gramatical concuerda. Por ejemplo, puede ser la tercera del plural, ellos o ellas. Si yo digo pintó, igual puedo recurrir a la tercera persona, pero del singular. Esa concordancia se establece con las personas gramaticales. También en el número, si está en singular o si está en plural, no es igual decir él pintó que ellos pintaron. Entonces, la tercera persona se encuentra, sí, pero uno es del singular y el otro puede ser del plural.
El tiempo expresa el momento en el que ocurre lo expresado por el verbo. Presenta formas de presente, pasado y futuro. El tiempo, entonces, de manera general, expresa el presente, como dice el pasado, el futuro, pero hay formas temporales, en este caso simples, y formas compuestas. Las compuestas se utiliza el verbo haber como verbo auxiliar. Entonces, el niño come, Luis entregó, Susana traerá, están en diferentes tiempos y además el verbo está en su forma simple. Luego está el modo. El modo puede ser de tres maneras. El modo es la forma en que nosotros nos manifestamos una idea. Por ejemplo, el modo indicativo expresa la actitud del emisor de manera objetiva o real. Puedo decir, ella compró un cuadro, Carlos leyó, Elsa viajará. En tiempo presente, en pasado, en futuro, del modo indicativo. En cambio, el modo subjuntivo es una acción subjetiva, es el modo de la irrealidad. La acción, dice, es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. Entonces tenemos, por ejemplo, tal vez viaje en agosto, posiblemente compre una casa, ojalá gane un premio. Están en la forma subjuntiva. O simplemente puedo anteponer algún adverbio para variar esta forma de expresar. Entonces, el modo subjuntivo tiene sus propios tiempos. Puede tener un tiempo presente o un tiempo pasado. Puede haber auxiliar, haber, pero de otra manera. Ahora les voy a compartir la pantalla. El imperativo expresa orden, ruego, ¿no? Daniel, redacta el informe, lee el tercer capítulo, subraye los verbos transitivos, expresa orden. Ese es el modo. Y el último corresponde al aspecto. El aspecto señala o expresa el proceso verbal como un proceso acabado o un proceso no concluido. Por eso se puede clasificar en dos. En el perfectivo y el imperfectivo. El perfectivo está en las formas, por ejemplo, compuestas y también la forma simple del pretérito perfecto. Entonces, cuando la acción está acabada, yo digo entregó, ¿no? Moisés entregó los folletos. Ellas bordaron, ellos redactaron. Ese es el tiempo pretérito perfecto simple. ¿Ven? En el caso del imperfectivo, la acción todavía está en desarrollo. Aquí está el presente, tanto en la forma simple como en compuesta, y la forma simple es en general de todos los tiempos. Saúl lee, presente. Vamos a entregar, presente compuesto. Ellas bordaron, ellos redactaban. Esos son el aspecto del verbo. Entonces, ahora, con esta información, vamos a poder desarrollar las demás preguntas. Por ejemplo, la 4 y la 5. Angelina, el complemento predicativo, tú lo reconoces porque tiene una carga modal. Va después de verbos que no son copulativos, como el verbo llegar. Por ejemplo, tú dices, los niños llegaron felices. Ese ejemplo es clásico. ¿Cómo llegaron los niños? Tú le puedes formular la pregunta ¿cómo? La respuesta es felices. Y felices, al ser un adjetivo, su función es actuar como un complemento predicativo.
Ahora usted me dirá, pero profesora, pero la pregunta cómo no es para los adverbios de modo, para los circunstanciales de modo. Sí, exactamente. Pero cuando tú respondes el cómo, para que sea un circunstancial, tiene que formarse por un adverbio, nada más. A ver, resuelvan chicos esas dos preguntas. A ver, en la pregunta 4, chicos. El modo verbal es de tres clases: el indicativo, que expresa una acción real; el subjuntivo, una acción irreal; el imperativo, orden o mandato. Lea los enunciados y seleccione la opción en la que los verbos subrayados se expresan en modo imperativo. Dice, escriba con detalle la información solicitada. Escriba. Hay una orden. Yo le hablo a alguien, ¿no? Por ejemplo, Julia, escriba con detalle la información, ¿no? Entonces puedo darme esa orden. Escriban, escriba. Mi tía me obsequió 2 polos y un panetón. Ahí no, ¿no? No está modo indicativo en tal caso, ¿no? Tal vez participe en el concurso de cuento. Este tal vez ya indica que el verbo siguiente está en el modo subjuntivo. Amigos, respiremos aire puro en el campo. Ahí sí. Ujú. Expresa entonces la oración 1 y 4, la E, que se encuentra en el modo imperativo.
A ver, las 5. A ver, chicos, el aspecto verbal es de dos clases, perfectivo e imperfectivo. El perfectivo manifiesta el resultado de una acción concluida o finalizada. Recuerden que en estas formas del perfectivo se encuentran las formas compuestas, ¿no? Además del pretérito perfecto simple. De acuerdo con esta aseveración, en los enunciados, mi padre había entregado, acá dice había entregado, una forma compuesta, los regalos a mi madre. Esas formas compuestas son obviamente para señalar que la acción es acabada, o sea, son perfectivas. Puede ser la A, puede ser la C, puede ser la E. A ver, dice, Yolanda leía esa terminación IA que ustedes van a encontrar en los verbos leía, eh, corresponde al pasado y por lo tanto es una acción que no ha acabado. Esa forma estaría en el pretérito llamado imperfecto o del modo indicativo además. Entonces esas terminaciones ia, temía, partía, leía, siempre serán imperfectivos. Puede ser la C o la E. Descarto ya la A. Susana envía mensajes a sus amigos. El verbo enviar, entonces dice envía mensajes. Entonces, envía, voy a tenerlo en el presente y siempre el presente es imperfectivo.
presentes en las formas compuestas o, descarto ya la E, o simples, son imperfectivos. ¿Ya? Entonces, perfectivo, formas compuestas, más el pretérito perfecto simple. Cuando la acción acabó, amé, temí, partí, de los tres modelos. En cambio, cuando es imperfectivo, se encuentran todas las formas simples del futuro, el pasado, menos el pretérito perfecto simple. Y además, la forma compuesta del presente. Ese es imperfectivo. ¿Ya? Finalmente, chicos, para terminar, en esta pregunta 12 decía que el gerundio, la forma correcta, tenemos que ver acá. El gerundio es una forma verbal no personal que expresa simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo en que se habla. En la mayoría de los casos, la acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la acción a la del verbo principal y debe interpretarse como una circunstancia de tiempo, modo, condición de la acción del verbo principal. Según estas consideraciones, se selecciona la opción en la que hay uso adecuado del gerundio. Entonces, por ejemplo, si yo digo, vamos a reconocer a los gerundios. Humberto compró una moto teniendo muchos adornos. Por ejemplo, acá está actuando como si fuera un adjetivo. Y no tiene que tener ese valor, esa es una forma incorrecta. Yo tendría que decir que Humberto compró una moto que tenía o que tiene muchos adornos. Va a comprar una moto que tiene muchos adornos en lugar de teniendo. ¿Por qué? Porque el gerundio no actúa como un adjetivo del sustantivo anterior. Entonces, tiene que aparecer formando como si fuera una proposición subordinada, ¿no? Adjetiva. Igual, dice, la empresa requiere una secretaria dominando 3 idiomas. Dominando, ahí está el gerundio. El mismo caso anterior, quiere una secretaria que domine 3 idiomas. Acá actúa como si fuera el adjetivo del sustantivo anterior, de moto en el primer caso, de secretaria. Entonces eso es incorrecto. Después, se emite un decreto modificando las disposiciones anteriores. Se emite un decreto, igual voy a modificar a decreto, que modifica, se emite un decreto que modifica las disposiciones anteriores. ¿Ven? En los 3 casos está actuando como si fuera un adjetivo el gerundio del sustantivo anterior y eso es incorrecto. Tenemos que modificarlo de esa manera, ¿no? Hablando suavemente, el profesor logró calmar a los alumnos. Entonces, hablando suavemente ya cambia el sentido de esa oración. Es como si estuviera realizando la acción de manera simultánea. Hablando suavemente, a la vez puedo lograr calmar a los alumnos. ¿Cómo logró calmar a los alumnos? Hablando suavemente. Expresa una forma en que logró calmar. Y cuando eso sucede, eso es correcto. Ahí hay uso adecuado. Puede ser adecuado cuando actúa simultáneamente y cuando expresa, por ejemplo, la forma, es decir, el modo, ¿no?
incluso una causa. Y la última dice, Dilberto salió de la casa llegando a trabajar. Acá está el gerundio. Llegando a trabajar. Entonces, acá está en sentido de posterioridad. Yo tengo que decir, Dilberto salió de la casa y llegó a trabajar una hora después. Tengo que separar una acción posterior. ¿Ya? Ese es en el uso del gerundio, por favor. A ver, ¿qué me preguntabas, Yair? Si el verbo está en pasado, ¿será siempre imperfectivo? No. ¿Por qué? Porque el pretérito perfecto simple es perfectivo. Pretérito es perfectivo. ¿Cuál es eso? Por ejemplo, cuando yo digo amé, temí, partí. ¿Mm? Ahí te estoy respondiendo. Si el verbo está en pasado, ¿será siempre imperfectivo? No. Pretérito perfecto, siempre perfecto. Ahí está. Entonces, no te olvides, ese pretérito en su forma simple como amé, yo, tú amaste, él amó, es perfectivo. Ya la acción ha acabado. Todas las demás formas del pasado son imperfectivos. Por ejemplo, los que terminan en aba, en ia. Amaba, soñaba, leía, temía. Esos son imperfectivos en el pasado. ¿Ya? Bien, chicos, ahora sí los dejo. Espero haberlos ayudado. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho.